El riñón es un órgano fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo, dado que es el responsable máximo de la eliminación diaria de las toxinas y desechos que nuestro metabolismo produce diariamente. En este vídeo te voy a explicar qué 12 alimentos debes prohibir, apartar completamente de tu dieta en el caso de que sospeches de tener una enfermedad renal o que ya la tengas diagnosticada y que se te esté tratando, pero que eliminando de tu dieta este listado de alimentos que te voy a dar, la recuperación de este órgano será mucho más efectiva. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo te lo cuento. El primer alimento que vas a tener que eliminar siempre, absolutamente siempre de tu dieta, cuando tengas o sospeches de tener una enfermedad renal, un riñón enfermo, es el sodio. El sodio lo que va a producir es un incremento en la presión arterial sanguínea, lo cual conllevará a que el filtrado óptimo del riñón se vea dañado, se vea empeorado, filtrará peor. Otro alimento que debes eliminar de tu alimentación o al menos reducir a su mínima expresión es tanto la carne como el pescado, en especial las carnes rojas. ¿Por qué? Básicamente por su elevado nivel proteico. Los excesos de proteína no se llevan bien con la enfermedad renal. Lógicamente también las carnes procesadas, porque no solamente van a tener el problema de los niveles altos de proteína, como te he comentado en el apartado anterior, o los niveles elevados de grasa e incluso fósforo, sino que además se les añade como conservante industrial elevadas cantidades de fósforo. Son auténticos cócteles de este ion. Los iones fósforo se llevan mal con la enfermedad renal y lógicamente también debes eliminar siempre las frutas que contengan altos niveles de potasio. Como podrás imaginar, ya te habrás empezado a pensar en el plátano. Es la primera. Si tú sospechas de que tienes una enfermedad renal o si ya se te ha diagnosticado una insuficiencia renal o una inflamación de riñón o el problema que sea a nivel renal, de entrada se te prohibirá o se te recomendará que no consumas nada de plátano. Pero aparte del plátano hay otras muchas frutas ricas en potasio, como por ejemplo los kiwis, las naranjas, los albaricoques. Lógicamente, igual que las frutas, las verduras con mucho potasio. Por lo tanto, elimina o reduce a su mínima expresión verduras como por ejemplo la lechuga, las judías verdes, los espárragos en lata e inclusive la cebolla. Lógicamente puedes, para disminuir, en el caso, porque vas a necesitar comer algo de verdura, evidentemente, para reducir la tasa de potasio que tienen las verduras, es trocearlas en pequeñas porciones y dejarlas a remojo durante un mínimo de 2 horas. Elimina también los escabeches, todos, absolutamente todos. Piensa que llevan mayor cantidad de sal, llevan vinagre, llevan vino blanco, llevan pimienta, llevan sustancias que no son adecuadas si tienes una enfermedad renal. Por lo tanto, como te digo, adiós a los encurtidos, pepinillos, olivas, etcétera, etcétera. Es lo que hay. Tampoco es recomendable que tomes cantidades elevadas de ciertas legumbres, como puedan ser los garbanzos o las lentejas, por el mismo elevado nivel de potasio. Dulces y bollería, por su elevado nivel en azúcar y su elevada tendencia a generar un proceso diabético que provocará a su vez una hipertensión que dañará todavía más tu riñón, deben estar fuera. Yo sé que apetece de vez en cuando una bollería o un pastel o algo, pero si de verdad te han diagnosticado un problema renal, no es conveniente tomar este tipo de alimento. El arroz, el pan y los cereales pueden tomarse, máximo una toma al día, básicamente porque tienen poco nivel de proteína, prácticamente nada, un nivel muy bajito, con lo cual la proteína que puedan tener no va a hacer ningún daño a tu riñón, pero cuidado, tanto el arroz como el pan o los cereales que vayas a tomar no deberán ser nunca productos integrales, es decir, nada ni de arroz integral, ni pan integral, etcétera, porque los productos integrales llevan más cantidad de fósforo, fósforo que no es bueno que incluyas en una dieta para tratar problemas de riñón. Los frutos secos
Otro problema que tenemos también con fósforo y potasio: pueden tomarse excepcionalmente, muy excepcionalmente, como aporte energético a un día que vas a tener que llevar una alimentación muy estricta, pero en ningún caso en exceso. Nada de tomarlo de forma continua como aperitivo, ni almendras, cacahuetes, etcétera, etcétera. Y algo similar ocurre con los productos lácteos. Leche, quesos y derivados no deberán tomarse nunca más de 2 veces al día, en este caso por la gran cantidad de calcio que tienen en su composición, calcio que también daña el sistema del filtrado que tiene el riñón a nivel de las nefronas. Y por último, debes eliminar también absolutamente de tu dieta los productos ultraprocesados, alimentos como por ejemplo las salsas industriales, que tienen muchísima sal, las sopas que vienen en sobre, como las famosas sopas ramen, que ya os hicimos mención en este vídeo. Son sopas altamente peligrosas, de verdad, no solamente por sus altos niveles de sal y aditivos que se le añaden, sino porque tienen una digestión muy difícil que altera también el buen funcionamiento del riñón. ¿De acuerdo? Pues lamento haberlo hecho una lista tan estricta, pero es lo que hay que hacer en estos casos, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho.